Xaime Arias Trío fórmenlo tres grandes nomes del jazz na Asturias. Artistas a los que ellos presta fusionar jazz con temas asturianos, acompañar a otros artistas, formar parte de una montonera de proyectos y compartir los sus conocimientos nes aules. Xaime Arias Trío, que sois Eva Díaz Toca, Xaime Arias, obviamente, y Óscar Santos, que sois además tres nombres pues muy conocidos dentro de la escena jazz de Asturias, pero unidos en este proyecto con otros objetivos, en este caso de fusión, ¿no? Porque fusionáis de un lado el jazz con la música asturiana. Un género que en principio parece que no iría muy ligado al jazz, pero que ahora vamos a ver que sí, tanto como para que este proyecto lleve mucho en activo. Pero vosotros no empezasteis, digamos, con esta intención, ¿no? Empezasteis como un trío de jazz clásico, ¿no? Xaime, cuéntanos un poquitín cómo fue el arranque. Sí, empezamos con el propósito de hacer jazz, hacer sobre todo temas propios, sí. Pero la verdad es que como yo y también Óscar
llevamos tiempo trabajando con grupos folky. Bueno, siempre ya desde el primer disco que hicimos incluimos temas del folclore asturiano, de alguna vez. Pero no era lo que definía un poco el proyecto. proyecto. No, para nada, no lle como este, que en particular lle todo, una escolleta de temas asturianos, sí, este ya fue por demás. Eso. Y a nivel musical, ¿qué elementos del jazz, por ejemplo, estábamos viendo antes tocando y pues todos esos cambios de compás, toda esa rítmica que un poco que ahí puede haber, ¿no? Algo que lo, bueno, pero que lo haga casar bien, sí, ¿no? Y incluir el vocabulario con el que trabaja aún al universo melódico del folclore, en este caso. Claro. A veces cuando pues, estamos con cantadora tradicional, pues ceñimos un poquitín más para respetar la medida de, iba a decir de lo posible, sí, ciertamente, la medida de lo posible, en la medida de lo posible. El discurso melódico de la cantadora. Apoyarlo ahí. Sí, sí, pero esto cuando lo hacemos en trío, pues tomamos más libertades. Sí, sentido. Ahora estamos viviendo un momento de auge de lo que es una revisión o reinterpretación, ¿no?, de la música tradicional asturiana y además desde bueno, pues géneros muy diversos, desde la música electrónica, LR, por ejemplo, que fusionan ahí ya más rock, blues, ¿no?, con la música tradicional asturiana. Y sí que es verdad que al menos con regusto a jazz, yo creo que hay unos cuantos nombres que podríamos igual, no sé si un poco meter en el mismo saco de lo que hacéis vosotros como trío, ¿no? Si sentís que formáis parte un poco de un grupo de gente que se acerca un poco con esa mirada jazzística, ¿no? En este caso. Yo creo que sí. Mapi Quintana, por Mapi ejemplo. Quintana, está Jacobo, está Isaac. Está este chaval Carlos Casado, También. que estamos con él también, que tiene el grupo Slam Sud, Sí. y que Óscar trabajaba con él y al final emburriónos a Marta, a Eva y a mí. Y estamos, bueno, felices de estar con este hombre. Pero sí que es verdad que existen varios proyectos un poco que tienen... Sí, que comparten esa visión, ¿no? Trabajen con el folk y con la música improvisada, digamos. Eso. Más que intrínsecamente con jazz. Cuando hoy jazz se asocia directamente a que tenga que ser swing o de algo así, digamos que lo que fusiona especialmente es, bueno, un poco el universo del jazz armónico y la improvisación. La música improvisada. ¿Y el repertorio cómo lo escogéis? El jefe. Él manda y... Jefe decide. Nos propone, hoy tengo este tema, pues este tema. Y todos bien. Y todos bien, sí, papi, sí. Nos parece papi, muy sí. bien. Sí. ¿Dónde rebuscáis? Sí, porque ya ¿Rebuscáis nos mucho da eso? papeles, sí. Yo trabajo muchas veces con cantadores de tonada, entonces muchas veces la gente, aquí en Asturias, que es natural la tonada, no saberá porque hay un género que espanta. Cuando ve a un paisano, una mujer fincar el espate y se entamar a glayar, pues de repente yo como coño. Y dentro del folk también, ahora ya yo creo que ya no, pero antaño... Un poco más de resistencia. Refugíase de la tonada, como que no sonaba irlandés a bondo. Y entonces aquello de la tonada no guay. Y yo la verdad es que creo que hay melodías preciosas. Probablemente de las más guapes que hay adentro del folclore asturiano, están encerradas dentro de la tonada. Yo creo que una de las constantes en las respuestas aquí en Sonadía de los diferentes grupos, sea la escena que sea, del pop, del rock, cuando decimos eso de tenéis más proyectos, cada uno de los miembros de las bandas no tiene a su vez varios grupos. Y yo creo que esta pregunta trasladada a la escena del jazz ya se nos va totalmente de madre, porque sí que es verdad que vosotros además a su vez tenéis otros tríos, otros quintetos, otros cuartetos. Contarnos un poquitín, no sé si por separado o juntos, pero en qué otros proyectos estáis sin que nos extendamos aquí hasta la siguiente temporada de Sonadía. A ver si puede ser. Empezar. Más o menos. Y lo vamos resumiendo. Pues yo en concreto, además de este trío, estoy con Slam Suite, como dijimos antes. Sí. Acompaño a Pipo Prendes, acompaño a Lafu y Rebeca. Sí. Y tengo otro grupo con Lafu que se llama Maravillas del Cosmos. O sea, con Lafu ya a su vez ya haces una... Se ramifica todo esto. Se vuelve a ramificar. Jaime. Estoy con Lafu en Maravillas del Cosmos, con Carlos Casado en Slam Sud, con Pipo Prendes también. No sé si me queda algo por ahí, sí. En fin, siempre estás en distintas cosas. Más los de circunstancias, que a veces que te llaman, se ¿no? forman, te llaman y tal. Vale, Entonces, vamos a hacer esto en trío y entonces te llaman o demás. A ver, Eva. Bueno, a ver. Bueno, Hombre, yo como igual- no empieces con Paulina en la playa, aquí va a haber... No, por supuesto que voy a empezar con Paulina. Poner la playa y los demás. Yo Pues, picoteo un poco así, yo no solo ya, el pop, rock, yo un poco variadito. Vale, es pato. Variadito. Entonces, Paulín en la playa. hombre, va. Vamos tocando. A veces hago suplencias, porque también yo soy de reserva. A veces, con Petit Pop
Pop también a veces me llaman. Petit Pop. Luego, ¿qué más? El proyectazo con Girls to the Front. Sí. Donna y las Dinamos también, que tocamos temas de ABBA, que queda súper guay también. Y luego de más así, esta onda jazzy, pues estoy aquí con mis amiguinos. Entonces, aparte del trío de Jaime, estoy también con Slum Suit, que más luego con Carlos Pizarro, también con David Casillas, Madre tenemos mía. ahí el trío Kinky. Y luego algo a veces con Raúl Beltrán cuando andaba por aquí. A ti te llamamos para grabar un disco porque eres tú y tocas como tú tocas. No nos valdría otro. Entonces, en ese sentido, claro, Sí. imagino que uno tiene ya una personalidad importante como para que te llamen por ser tú, ¿no? Y te busquen a ti. ¿O qué? Pues sí, así es. Generalmente estás cómodo porque te llaman para que toques como tú tocas, Como no tú para tocas, hacer claro. ninguna cosa. Sí, no para ser diferente. estrictamente Exactamente. intérprete, decir esta es la partitura, sino para... Sino que te Entonces, sí, me siento valorado en este sentido, muy cómodo. Yo eso no me ha pasado, que me llaman, ¿eres Eva Díaz Toca? Sí, soy yo y tal. Es que queremos que toques aquí esto. No, a mí eso nunca me pasó, pero, Ya. o sea, quiero decir, yo primero tengo amigos y luego esos amigos tienen grupos y quieren que toque con ellos. Entonces, claro, de cabeza. Generalmente de cabeza, claro. Sí, sí, sí. Con la larguísima lista de proyectos, os pregunto también por la conciliación con otra parte, en este caso musical, porque en el jazz sí que es verdad que normalmente la mayoría de los músicos sois profes. En tu caso, Jaime, del conservatorio, en tu caso, Eva, en la Robla, en la Escuela de Música, y tú, Óscar, de profe esporádico un poco, ¿no? Pero bueno, profe esporádico también, lo meteremos, la enseñanza musical, lo particular. Esa es también una parte importante. Contadme un poquitín cómo ves un poco también lo de que tanto la música asturiana en este caso como el jazz no esté reglado aquí en Asturias, que para estudiarlo te tengas que ir fuera, que no forme parte, ¿no?, de los estudios del conservatorio superiores, que eso supongo facilitaría también, bueno, el no solo vivir profesionalmente del jazz, sino también que se cree una escena. ¿Cómo veis eso, no? Un poco que estén ahí... Que casi la pregunta define la circunstancia. La verdad es que, por ejemplo, para estudiar jazz o música moderna o algún tipo de composición, tienes que ir a conservatorios de fuera de Asturias. Sí. Por ejemplo, jazz y música moderna haylo en todos los conservatorios del norte de España, menos aquí en O Asturias. sea, que es una Es carencia... decir, una circunstancia, yo creo que ya anómala, Sí. que está mal. Sí, sí. Y evidentemente corre en perjuicio de la educación musical de Asturias. Claro. Y a pesar de todo hay cantera, hay gente que le apasiona el jazz, y, hombre, hay gente que se fue fuera y tal, y gente que incluso aprendieron aquí a base, como siempre, de escuchar discos, como se hacía antes. O sea, que se me viene a la cabeza ahora Félix y Feito, por ejemplo, que antes, o sea, fueron ya mayorucos para estudiar a sacar el título Pamplona, y tal, sí, para sí. conseguir el título, pero aquí ellos aprendieron a tocar jazz, pues ellos encerrados con los discos y tal. Y además ahora con tanto profe bien formado y con Claro, todo, mira, claro. que no habría... Ostras, no, si lo hubiera aquí, yo iba Ahora sí de que alumna habría ahí posibilidad. encantada. De cabeza. Claro, de cabeza, claro, claro. Los temas que tanto el que acabamos de escuchar como con lo que vamos ahora a cerrar forman parte del tercer trabajo ya de Jaime Arias Trío, que además es un disco que ha contado con colaboraciones, ¿no, Jaime? Sí, tuvimos la suerte que muchos de los temas proceden de La Tonada, pues conseguí engañar a esta Sandra Álvarez y animó a participar. Mucho veo yo que engañáis, ¿eh? A nosotros. Sí, bueno, Cayó una trampa. sí. Que es pues, una gran cantadora de tonada, trabaja también con el coro León de Oro. Y la verdad es que fízonos el trabajo muy fácil, metióse muy bien con el grupo, al punto que en disco grabó un tema, pero nosotros a raíz de eso animámonos a furrular como cuarteto y en la actualidad como quinteto. Y es decir, también bien Carlos Casado llega gaitero y saxofonista, también junto con Sandra Álvarez participa a veces en las acciones del trío. Bueno, ¿y con qué tema vais a cerrar? Con Auye un perro madre. Bueno, pues Jaime, Eva, Óscar, muchísimas gracias. Gracias por haber estado Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.